El invitado es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, el doctor Ernesto Carrasco, a quien quiero agradecerle por acompañarnos esta hora de la mañana, doctor, en una época tan complicada y difícil que vive el Ecuador, pero que es necesario, y la pregunta va en ese sentido también, doctor. Las medidas adoptadas por el gobierno, este estado de excepción y este toque de queda que va a regir a partir de las 21 horas de hoy, ¿son las medidas adecuadas frente a todo este círculo en la que nos encontramos los ecuatorianos de un virus que habrá que cuidarse, porque de lo contrario la situación se complicaría más? Sí, muchas gracias siempre por este espacio, Javier. Y un mensaje para todos. Había dos maneras de resolver esta situación del coronavirus aquí en nuestro país. La primera era a través de la inversión estatal. Ya se había hablado que el Estado había conseguido un fondo de 80 millones de dólares para solventar esta emergencia, que obviamente debían ser utilizados en mecanismos de control similares a los que pasó, por ejemplo, en Corea del Sur y en Hong Kong. ¿Qué se hace allá? Se contrata más personal, se forman equipos para una detección precoz, para un cerco epidemiológico correcto, de tal manera que se pueda contener y se pueda mitigar la expansión de la enfermedad. Pero aquí en nuestro país, lamentablemente, hemos dado todos los ejemplos de seguir siendo un país en vías de desarrollo, porque no importa las medidas, por mucho que se anunciaron, ¿qué hizo la gente? Se fueron a la playa, se fueron a Colombia a comprar porque el peso colombiano bajó en relación al dólar, organizaron fiestas, inclusive temáticas por el mismo coronavirus. Entonces, es algo literalmente sin explicación lo que pasaba acá. Por esta razón, no iba a haber fondo que alcanzara para poder solventar este tema, y había dos maneras de hacerlo. La primera, invirtiendo en personal, en equipos, en pruebas diagnósticas, o la segunda, que es lo que se está haciendo en este momento, que es repartir este costo alto de esta epidemia entre todos los ecuatorianos a través de medidas duras, que es cierto, va a haber una pérdida económica, pero va a ser para todos. Entonces, estos 15 días que estamos viviendo a partir de hoy van a ser claves, porque epidemiológicamente hablando, debería aplanarse la curva de los nuevos casos que van apareciendo. Al momento están reportados 58 casos que están diagnosticados con pruebas confirmadas positivas, pero estos 58 casos es muy probable que la cifra real sea 4 veces más, se dispare así como mínimo, de gente que ya está contagiada por el virus, pero están en una etapa de no presentar síntomas y que van a ser diagnosticados próximamente. A esto, solo estos 58 casos que ya estaban acá. A esto hay que agregarle que esta semana y específicamente el día de ayer tuvimos un retorno masivo de ecuatorianos que estaban en Europa. Más o menos 3.000 personas llegaron ayer en el aeropuerto de Guayaquil. Correcto, y de estas 3.000 personas al menos deberíamos suponer como mínimo que el 25% de ellas pudieran venir contagiadas por la enfermedad, sobre todo porque la mayoría regresaron de España o de Italia. Entonces, estos 15 días son clave ¿para qué? Para que la gente pueda aislarse en su domicilio, empezar a ver el Ministerio de Salud si es que esta gente presenta síntomas y de igual manera tomar medidas de contención, aislamiento y mitigación de una posible epidemia masiva aquí en nuestra colectividad. Entonces, ¿estas medidas son duras? Sí, pero son necesarias también. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver cómo como ecuatorianos colaboramos, porque no es que nos hemos parado del todo. Esperemos no tener que llegar al cierre total como pasó en China, como ya está pasando en Italia, como ya está pasando en España, porque los trabajos siguen, la gente sigue yendo a sus trabajos, dependiendo de la actividad. El servicio público está parado, pero los privados no. Hay servicios que se van a tener como el servicio de transporte. Entonces vamos a tener mucha evolución de casos en estos días, pero la colaboración ciudadana es clave. Si no hay motivo para salir, si no tiene nada que hacer en la calle, la gente piensa que como estamos en encierro, es un buen momento para ir a visitar a la familia, para ir a visitar a papá, a mamá, a los abuelos. Es quedarse dentro de la casa, o sea, es apaciguar el tema, porque de lo que se dice y se conoce es que mientras uno no se movilice, el virus también se puede quedar ahí estancado, por así decirlo. Claro, y sobre todo esta sensación, esta falsa sensación de tranquilidad que puede tener el ecuatoriano, debe saber que no es así. El 26% de los casos, o sea, imagínense esto acá, casi la cuarta parte, un poco más de la cuarta parte de todos los casos se van a producir por contagio entre personas que no tienen síntomas. Este estudio ya se hizo de todos los países donde ha habido epidemia, y el 26% de las personas asintomáticas son las que van a contagiar a otras personas con el virus. Son portadores, pero todavía no saben que lo tienen porque no presentan síntomas. Y ese es el caso que se podría generar con la gente que llegó ayer, por ejemplo, al aeropuerto de Guayaquil, que de pronto lo tienen y no tienen síntomas. Claro, y no solo eso, vuelvo y repito, ¿dónde está la importancia de las medidas? Ya se sabía de esto, se sabía del peligro de la gente que viene, y ayer el aeropuerto de Guayaquil estaba plagado de familiares en decenas de números, esperando a que vengan sus familiares de España, de Italia, de Holanda, de Francia.
Entonces, no podemos comportarnos así. Todavía no nos pasa factura, recién tenemos 2 personas fallecidas y tenemos 58 casos, pero la proyección es que pudiéramos llegar a tener más de 700 casos y más de 50 personas fallecidas si nos comportamos de una manera debida. Si no tomamos en serio las medidas que está tomando el gobierno, los números pueden llegar a miles de pacientes con las consecuentes muertes. Recuérdese que, estadísticamente hablando, el 80% de las personas no van a requerir tratamiento hospitalario, se van a manejar en domicilio. Un 20% van a requerir hospital y un 5% van a requerir terapia intensiva. Suena poquito, pero depende del número, porque si son 100 casos, claro, son solo 5 personas en terapia intensiva. Pero si son 1000 casos, ya son 50 personas. Y si son 10.000 casos, son 500 personas en terapia intensiva y no tenemos 500 camas de terapia intensiva aquí en el país. Ni 500 respiradores. Correcto, ni 500 respiradores. O sea, la cama puede por último al suelo, pero el respirador, que es fundamental para un paciente con estos síntomas. Correcto, y podríamos llegar al estado, como ha pasado en Italia, como ha pasado en España, de que los médicos tengan que decidir quién vive y quién no. A ese extremo. Eso está pasando en estos países y ya lo hacen dependiendo del rango etario. Por ejemplo, personas adultas mayores o personas que ya no tienen posibilidad de vida. Correcto, que tienen enfermedades concomitantes, por ejemplo, pacientes con cáncer o enfermedades terminales, escogen entre una persona que tenga mayores opciones de vida cuando los casos son abundantes. En España y en Italia ya están sobrepasando los 10.000 casos cada uno. Entonces, es una complicación seria. Si nosotros aquí tomamos esto seriamente y sobre todo a los colegas médicos en este momento duro que estamos atravesando, les mando un saludo solidario. Son medidas duras las que están tomando, de igual manera aprovecho el medio para hacer hincapié en las medidas económicas que quería tomar el gobierno, pedirle al gobierno central que no incluya al personal de salud, porque en este momento somos, podríamos decir, las Fuerzas Armadas de la salud. Claro. No hubiéramos pensado, y decían otros medios que cuando se batalló en el CENEPA, le decían a los soldados, vayan a pelear que les vamos a bajar el 8% del sueldo. Increíble. Entonces, este es un momento para ser solidarios todos y sobre todo para apoyar a nuestros médicos, para saber que están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, porque a veces hay recursos que no hay en los hospitales. Entonces, depende de la ciudadanía colaborar con el servicio de salud y cuidarnos a nosotros mismos. Conciencia sobre todas las cosas, pues, doctor. Así es. Si nosotros no nos cuidamos, no nos va a salvar ni el presidente Moreno, ni la ministra Romo, ni la ministra Entremuño, nadie nos va a salvar. Ahora, cuando se habla de esta restricción de la movilización, igual yo digo, doctor, se va a tener que mover gente, así sea por placa, por el número de la placa, impar o par, y eso no puede generar que la situación no sea la que esperemos con todas estas medidas. Claro, es que debemos definir qué es lo que estamos esperando, Javier. Para que la gente nos entienda, estas medidas que se toman no es para que no aparezcan nuevos casos. De hecho, nuevos casos van a aparecer y van a aparecer en gran medida. Estas medidas se toman es para que la curva, en vez de irse hacia arriba, que sea incontrolable, se empiece a aplanar y se vaya hacia abajo. Es decir, mientras menos casos logremos que aparezcan, mejor respuesta vamos a tener en los servicios sanitarios. En este momento son 58, probablemente hasta la otra semana sean 200 casos, pueden llegar a ser 400 casos que perfectamente pueden ser manejables domiciliariamente y en los hospitales. Pero si sobrepasamos los 1000 casos, va a ser bastante complicado para el sistema de sanidad. ¿Por qué se considera, y ya se lo pregunto a usted como médico, que sean estas semanas claves? ¿Por el repunte que pueda tener, por la cantidad de gente que ha venido o porque se tornó incontrolable el tema? Sí, vamos a ver por qué los 15 días. Esto es súper importante. Cuando el patógeno entra al cuerpo, automáticamente, dependiendo de su sistema inmunológico, va a pasar una de dos cosas. Si tiene un sistema inmunológico en buen estado, empieza a desarrollar anticuerpos que pelean contra la enfermedad, y luego de esto, en 15 días, ya su cuerpo ha desarrollado suficientes defensas como para eliminar el virus. Según la media, hasta ahora se considera hasta 21 días. Usted está curado, pero todavía puede estar eliminando el virus por varias vías, respiratoria, inclusive por la vía fecal. Esto también está en estudio. Puede dar, claro. Correcto. Entonces, si usted no tiene un buen sistema inmunológico, de igual manera, en un promedio de 15 días va a fallecer. Entonces, por eso son los 15 días, porque en estos 15 días, esto empieza desde hoy, hasta ayer llegaron todos los ecuatorianos. Entonces, a partir de hoy corren 15 días en los cuales vamos a ver qué sucede. Van a aparecer nuevos casos de los que recién llegaron, de los que ya estaban acá y de los contagios locales que van a haber, pero 15 días después ya esta curva debería disminuir. En cuestión de una semana vamos a alcanzar el pico de los casos que están por presentarse producto de la migración y producto del contacto, y luego de eso los casos nuevos deberían empezar a descender con estas medidas. Si con estas medidas los casos nuevos no bajan, sino que por el contrario empiezan a subir,
ya hay que tomar medidas más radicales como el cierre total. El cierre total, la paralización total del país como tal, de la actividad como tal. Como lo que está pasando en Europa, justamente. Ahora, cuando yo veo, o cuando se veía ayer imágenes de la gente que venía a través del aeropuerto, ¿quién le hacía los exámenes? ¿Quién los controlaba? ¿Quién vigilaba que esa gente no venga con síntomas? Bueno, el tema de los exámenes es algo muy clave e importante, porque no tenemos todavía pruebas rápidas aquí en el país. Lo que tenemos todavía es la prueba de tiempo real de PCR, que es un hisopado nasofaríngico. Con un hisopo le toman una muestra de la nariz y de la garganta, y esto se hace una prueba, se coteja el ARN del virus con la muestra que ya viene en el kit diagnóstico, pero es una prueba costosa que está bordeando los $200, que no es de fácil acceso y que demora 48 horas. No tenemos en el país todavía los kits de detección rápida. Hay varias teorías que dicen que los kits de detección rápida no son 100% confiables, son más económicos sí, pero no son 100% confiables, pero serían útiles para hacer pruebas de barrido, o sea, pruebas masivas, que no estamos todavía en esa etapa porque los casos son contados. En un momento dado, si llegásemos a tener un repunte de los casos nuevos, sí van a ser necesarias pruebas rápidas. Entonces, ¿qué se hace por el momento? Básicamente se llena un formulario donde se informa que no se viene con síntomas, dónde va a estar hospedado el visitante que viene del extranjero o el compatriota que viene de Europa, y nuevamente hacer el cerco epidemiológico. No, mucha de esta gente que vienen sin síntomas. Claro. Y los que ya vienen sintomáticos están siendo aislados, me consta esto, a partir de su llegada al aeropuerto. Un poco para que nuestros televidentes entiendan, esto de la vacuna o la cura, como quiera entenderse, los estudios que se están realizando, esto no va a ser de la noche a la mañana, doctor, y que la gente tenga claro que sí, que uno escucha, lee, es que están haciendo las pruebas. La cura o la vacuna o lo que tenga que ser no es posible, creo que ni en 3 meses, doctor. No es imposible. De hecho, las pruebas de nuevos medicamentos y nuevas vacunas como mínimo demoran 2 años hasta empezar las pruebas ya en humanos. Aquí se están adelantando los tiempos. Tengo entendido que ya hay pruebas en animales al momento, pero lo más rápido que vamos a tener una vacuna puede ser hasta el próximo año, quién sabe si hasta mediados del 2021. Por eso de ahí la importancia del control local, el aislamiento social. La palabra clave en este momento, la traducción del famoso quédate en casa, es aislamiento social. Los estudios demuestran que el aislarnos unos de otros disminuye el 40% de la aparición de nuevos casos, lo cual es dramático en la bajada de números de nuevos casos. Por eso el tema no es aislarse, la gente entiende mal, de no ir a la fiesta, de no ir al mall. No, es literalmente aislarse, encerrarse en casa, no visitar ni siquiera familiares, amigos, no es un buen momento para hacer... socializar, o lo que sea, o conversar, o reunirse, o visitar. Claro, fíjese que cada vez el número que se lanza de reuniones en volumen de gente es menor. Se decía primero congregaciones de 250 personas, luego se decía 100 personas, luego de 50 personas, ahora se habla de reuniones de 10 personas. Entonces, por eso, lo que se debe hacer es quedarse en casa. Tranquilo. No hay mejor medida que aislarse socialmente y esperar 15 días para que los números de los nuevos casos empiecen a bajar. Doctor Carrasco, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Y que Dios nos ampare, Dios nos bendiga, porque a lo contrario, si no tomamos conciencia los ecuatorianos, la situación se complica. Sí, así es. Doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, Fernando estará dialogando con el doctor Fernando Cornejo, psiquiatra, a propósito, para conocer la reacción y el comportamiento que debe tener la ciudadanía frente al COVID-19. Ya volvemos.